Con los taladros se consigue equilibrar el peso en todos los elementos del motor. Es la técnica contraria al equilibrado de las ruedas, a las que se añade una pieza de plomo en la parte de menos peso, mientras que en el motor se quita un trozo de la parte más pesada. Esta técnica para nosotros es habitual. Pero, ¿y en el antiguo Egipto? El que las perforaciones en los sarcófagos de Serapeum tuvieran como fin el equilibrado produce escalofríos. Porque habría que imaginarse a estas moles en movimiento. Sin embargo, curiosamente, muchas de ellas están encajadas en el suelo. Con 70 toneladas de peso, resulta difícil que se desplacen, y sin embargo, las han clavado, como en el caso del sarcófago de la pirámide atribuida a Kefren. Y más impensable es evaluar la energía y la mecánica necesarias para dotar a estos gigantes de la fuerza necesaria para su vibración, así como imaginar el posible propósito de tal hazaña. Una energía de extraña índole producida por elementos geométricos, capaz de transmitirse sin cables, que puede ser receptora en espacios no conductores y que puede alterar tanto la materia como otros planos más sutiles. Pero esto es otra ciencia no comprendida por la nuestra, que no entiende ni podrá explicar nunca cómo se realizaron las proezas arquitectónicas de las que Egipto está plagado, aunque su procedencia no sea precisamente egipcia. Son los monumentos de difícil catalogación, carentes de jeroglíficos y que presentan unos avances tecnológicos anacrónicos imposibles para una cultura del cobre, que desestabilizaban la historia escrita y que hace preguntarnos por el origen de tan fascinante civilización. Estamos ahora en el templo de Abidos, al norte de Luxor. En un frontis de la primera sala hipóstila aparecen unas representaciones increíbles que despiertan la fantasía de cualquier investigador de los misterios, porque las siluetas de los relieves parecen representar, sin género de dudas, un helicóptero, un carro de combate, un prototipo de submarino y una extraña pistola. Todo ello en menos de medio metro cuadrado de superficie. El enigma fue resuelto por el epigrafista Georgios Díaz al descubrir el nombre de Ramsés II escrito sobre el de su padre, Seti I, cuyo cartucho fue previamente rellenado con yeso. Pero no todos los enigmas han sido resueltos en Abidos, porque el templo se edificó sobre una estructura mucho más antigua, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y que, como todos los problemas tecnológicos egipcios, carece de respuestas convincentes. Vamos a salir al exterior del templo para comprobarlo. El Osirión de Abidos es, según la religión egipcia, el lugar donde fue enterrada la cabeza de Osiris después de su desmembramiento por parte de su hermano Set, que repartió las 14 partes de su cuerpo a lo largo del Nilo. Posteriormente, Isis reunió los trozos y reconstruyó al dios, dotándole de la vida al instante justo para que pudiera fecundarla, de cuya unión nació Horus. Según esta simbología, estamos ante un templo primigenio, tan antiguo como los mismos dioses que protagonizaron la historia. Un templo espectacular precisamente por su sobriedad, porque carece de atributos faraónicos, porque no tiene inscripciones, relieves y jeroglíficos, porque está construido con bloques de 60 toneladas de peso, pulidos con calidad óptica, y porque entre la junta de los bloques podemos adivinar una técnica constructiva que no es egipcia. Un enigma mayor aparece en el subsuelo. Los ingenieros que lo diseñaron se olvidaron de que la base del templo estaba por debajo de la superficie del Nilo, cercano al templo, un error que debió pasar desapercibido a aquellos meticulosos artesanos de la piedra. La explicación a tal despropósito la aporta el investigador Andrew Thomas, que mantiene la hipótesis de que el Nilo es un canal artificial relativamente moderno, cuyas aguas fueron canalizadas a su actual cauce, dejando por ello la zona del Sáhara desertizada. Tal acción premeditada debió ocurrir después de que el Osirión de Abidos fuera erigido por una civilización anterior a la egipcia, con lo que su antigüedad
debe remontarse algunos miles de años a la propia cultura faraónica. Solo así es posible explicar que la tecnología constructiva difiera de la egipcia, como podemos apreciar en otros lugares de Egipto. Monumentos que los primeros egipcios que recorrieron el valle del Nilo ya encontraron edificados. Y curiosamente es la misma técnica que encontramos en otras culturas, tan distantes como las americanas o asiática, como si una civilización anterior hubiera recorrido el planeta dejando muestras en piedra de sus propósitos. Cuzco, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Mohenjo-Daro, Yatusas, Isla de Pascua, Egipto. Bloques multiangulares unidos en íntimo contacto con malformaciones y abultamientos en su superficie, carentes de escritura y camuflados en culturas posteriores que los adoptaron como propios, y que también se fijaron en la forma piramidal para que les sirviera como un vínculo con el más allá, y quién sabe si también con las energías que produce. La forma piramidal es un paso en la evolución de la conciencia del hombre. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad del cubo, que es la mentalidad cuadrada, y dejar el cuadrado solo para la base de la pirámide, pero nuestra concepción espacial tiende a ser piramidal en la medida que vamos descubriendo que el líquido más vital que existe en el universo es el agua, y que sus moléculas son pirámides de 52 grados de inclinación. Es decir, estamos hablando de la conciencia del hombre y del líquido más vital que existe en el universo. No es extraño que en otros planetas hayan pirámides. Yo creo que toda civilización trascendente, avanzada, tiene que llegar en algún momento a descubrir estas cosas y luego aplicarlas consigo mismo, lógicamente, como la rueda. Es tan importante el descubrimiento de las cosas de la pirámide como fue el descubrimiento de la rueda. Según la arqueología oficial, la meseta de Giza es un cúmulo de restos arquitectónicos colocados al azar, siguiendo las instrucciones individuales de nobles y monarcas. Cada personaje, desde la cuarta dinastía hasta la época tolemaica, eligió la zona libre que iba quedando después de sus antecesores para elevar su pirámide o su mastaba. Sin embargo, los estudios arquitectónicos realizados por Mark Lechner al frente del equipo de la Universidad de Chicago indica que las tres grandes pirámides atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Micerinos siguieron un plan preciso para su ubicación en el terreno, llamando a todo el conjunto el Plan Unificado de la Meseta de Giza. Investigadores como Robert Bauval han descubierto la relación existente entre dichas pirámides y las estrellas del cinturón de Orión, en clara simbología entre el país del Nilo y las regiones celestes gobernadas por Osiris. Y además, ingenieros como Christopher Dunn indican que todo el conjunto corresponde a una gran máquina en donde las pirámides, llamadas satélites, actuaban como cebadores para la puesta en marcha de los procesos energéticos que se generaban en las pirámides mayores. Estamos hablando de una ciencia desconocida para nuestra ciencia, donde se vinculaba lo espiritual con lo material, donde todos los aspectos de la vida y de la muerte estaban unidos por la misma finalidad. Posiblemente esta ciencia fuese anterior a los egipcios y a ellos solo les llegaran sus flecos. Lo mismo que es posible que algunas construcciones apartadas de su cultura y provistas de una tecnología anacrónica significaran el origen de sus actividades tradicionales, aunque no comprendiesen en toda su magnitud la trascendencia de las mismas. Muchos objetos técnicos y algunas prácticas que tuvieron que ver con la técnica pasaron a ser el centro de sus rituales y convertirse en meros talismanes mágicos, perdiendo así su carácter de instrumentos científicos. Pero de cualquier forma, se empaparon, aunque fuese tan solo en parte, del conocimiento de aquella civilización venida de no se sabe dónde, que dotó a los monumentos no solo de un carácter sagrado, sino de una funcionalidad práctica, donde los templos, además de ser centros de culto, eran laboratorios de medicina, biología, astronomía o física. Son estos los monumentos repartidos por todo el mundo que tienen una arquitectura similar, como el templo de la Esfinge de Giza que estamos contemplando.
Sus bloques multiangulares se unen con precisión milimétrica, de igual forma que vimos con el Osirión, aunque esta técnica no es luego visible en otras partes de Egipto, en construcciones realizadas por los antiguos egipcios. Viendo estas imágenes, no podemos por menos que imaginarnos los bloques del Cuzco, las fortalezas de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, o las murallas que adoptaron asimismo los hititas en su capital, Yatusas, en la actual Turquía. Estos pueblos serían los depositarios de un legado anterior y actuarían como usurpadores de monumentos que ya se encontraron erigidos. Un principio científico afirma que una ciencia no avanza si no lo hacen a la vez todas las demás. Y es por ello por lo que si constatamos una perforación en ingeniería y arquitectura, no podemos por menos que atribuirles a esos constructores conocimientos sobre las demás ciencias, en donde nuestros actuales biólogos y terapeutas están encontrando claves que dictaminan que estas construcciones favorecen procesos físicos y mentales a todos aquellos que se someten a sus proporciones. A mí me gustaría que los biólogos hagan sus propios experimentos, pero algo ya bastante sencillo y que cualquier biólogo lo puede hacer es el famoso test de Picardi. Ocurre dentro de la pirámide que el citoplasma celular modifica sus ritmos sol-gel, o sea, el ritmo de sólido a gelatinoso, este proceso que se llama floculación coloidal, en la pirámide varía, se alarga, se disminuye el tiempo crítico entre un momento y otro. La célula permanece en una estabilidad mucho mayor, por lo cual la incidencia de los rayos beta y otros rayos que producen mutaciones en el ADN tienen una incidencia muchísimo menor. Es decir, que este proceso, además de alargar la vida celular, porque al alargar el ciclo sol-gel se alarga el ciclo vital de la célula vive mucho más. De hecho, lo probamos con unas moscas. Bueno, mosca Saphirus es una variedad rara que no es propiamente mosca, yo creo que está mal clasificada porque produce una miel, es un insecto que tiene más costumbres de abeja, vive 15 días. Nosotros, la primera camada duró promedio 25 días y la segunda camada algunos 29 días y creo que una llegó a 30 días. Luego ya no continuamos el experimento, pero veíamos una progresión en base a la cual un simple insecto, pues que tiene unos ritmos muy concretos de desarrollo y de vitalidad, pues llegó a duplicarlo. Si eso lo extrapolamos al ser humano, pues tendríamos que vivir 200 años. En contra de la hipótesis de la pirámide tumba, tenemos otros argumentos que pueden demostrar que en los complejos piramidales se hacían ceremonias más cercanas a la vida que a la muerte. Por ejemplo, en el complejo piramidal del faraón Zoser en Saqqara nos encontramos con lo que se llama el patio del Jebset. La arqueología dice que esta fiesta del jubileo o esta fiesta del rejuvenecimiento del faraón tenía como motivo que el monarca podía demostrar a su pueblo que todavía era joven, que todavía tenía vigor para... Son los monumentos de difícil catalogación, carentes de jeroglíficos y que presentan unos avances tecnológicos anacrónicos imposibles para una cultura del cobre, que desestabilizaban la historia escrita y que hace preguntarnos por el origen de tan fascinante civilización. Estamos ahora en el templo de Abidos, al norte de Luxor. Las han clavado, como en el caso del sarcófago de la pirámide atribuida a Kefren. Y más impensable es evaluar la energía y la mecánica necesarias para dotar a estos gigantes de la fuerza necesaria para su vibración, así como imaginar el posible propósito de tal hazaña. Una energía de extraña índole producida por elementos geométricos, capaz de transmitirse sin cables. Con los taladros se consigue equilibrar el peso en todos los elementos del motor. Es la técnica contraria al equilibrado de las ruedas, a las que se añade una pieza de plomo en la parte de menos peso, mientras que en el motor se quita un trozo de la parte más pesada. Esta técnica para nosotros es habitual. Pero, ¿y en el antiguo Egipto?
El que las perforaciones en los sarcófagos de Serapeum tuvieran como fin el equilibrado produce escalofríos, porque habría que imaginarse a estas moles en movimiento. Sin embargo, curiosamente, muchas de ellas están encajadas en el suelo. Con 70 toneladas de peso, resulta difícil que se desplacen, y sin embargo, que puede ser receptora en espacios no conductores y que puede alterar tanto la materia como otros planos más sutiles. Pero esto es otra ciencia no comprendida por la nuestra, que no entiende ni podrá explicar nunca cómo se realizaron las proezas arquitectónicas de las que Egipto está plagado, aunque su procedencia no sea precisamente egipcia.